7 de la mañana y 4 minutos en Colombia. Como siempre, cada 8 días, los sábados, a esta hora les decimos buenos y bendecidos días. Hoy ya es 25 de noviembre del año 2023, son las 7 de la mañana, 4 minutos en Colombia. Tenemos una temperatura de 16 grados a esta hora por acá en la región del Río Suárez. Muy complacidos de volvernos a encontrar a través de estos medios en la frecuencia 89.3 para la región del Río Suárez, en www.emisorasyestéreo.com.co, en nuestra página web. Además, Emisoras y Estéreo Moniquirá en el canal de YouTube, en el canal de WhatsApp y en el Facebook Live. Bueno, teniendo todas estas ayudas tecnológicas, vamos con un tema muy, pero muy importante para el día de hoy. Así es de que invitamos especialmente a los padres de familia, a los jóvenes, a las jovencitas, a todo el mundo para que estén muy pendientes de nuestro programa. Nuestros invitados son, como cada 8 días, invitados de lujo. Una invitada, dos invitados. Saludemos primero a la dama. Doctora Yoretti Sierra, muy buenos días, bienvenida. El micrófono lo tenemos cerrado, doctora Goretti. Bueno, listo, ahora sí la escuchamos. También al doctor Jorge y toda la comunidad que nos escucha, un feliz día. ¿Cómo nos agrada, doctora Goretti, tenerla nuevamente acá en nuestros estudios? Hacía mucho tiempo que no la escuchábamos. ¿Ah? Usted Sí, que por dejó, cuestiones laborales, don Gustavo está un poquito retirada del municipio. usted que dejó una profunda huella que marcó un verdadero trabajo en la llamada entonces Secretaría de Desarrollo de Moniquirá. Un trabajo muy importante, un trabajo extraordinario que tenemos que recordarlo hoy, doctora Loretti. La Gracias, don verdad es que Gustavo. es de hacerle un reconocimiento muy modesto desde acá, pero con mucho aprecio porque sabemos de sus calidades profesionales, humanas, bueno, en fin. Muchas gracias. Doctor, Pastor Gamba, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, don Gustavo. Buenos días a la audiencia de Guía Estéreo y gracias por este espacio, Gustavo. A ustedes por la presencia. Doctor Jorge Hernández, muy buenos días y bienvenido también. Muy buenos días, don Gustavo, y muy buenos días a toda la audiencia que nos ve y nos escucha a través de la emisora Gide Estéreo. Gracias también por permitirnos estos espacios para interactuar también con la comunidad. No, las gracias son para ustedes, porque el tema de hoy es un tema que nos interesa a todos por igual, pero digamos que hoy se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Es la celebración del día de hoy y es el tema que traemos. Yo voy a hacer una pequeña introducción y son nuestra invitada y nuestros invitados los que van a manejar todo el programa y yo simplemente les voy a interrumpir para unas preguntas porque ellos son los expertos. La violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas y generalizadas del mundo. Se calcula que a nivel global, escuchen esta cifra que es asombrosa, 736 millones de mujeres, casi una de cada tres, han sido víctimas de violencia física y o sexual al menos una vez en su vida. Bueno, esa pequeña introducción, porque repito, nuestros invitados son los expertos en el tema. Pues entonces, ustedes dirán, y la primera pregunta es justamente ¿por qué se celebra hoy el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer? Ustedes tienen la palabra, ustedes manejan el programa. Sí, don Gustavo. Bueno, la conmemoración de hoy, 29, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Esta fecha se da como una fecha para reivindicar todos los movimientos feministas que han luchado a través de la historia por la violencia contra las mujeres. Y es especialmente el 25 de noviembre porque lo que se buscó fue conmemorar la fecha en que fueron asesinadas cruelmente tres mujeres, tres hermanas, por orden de un dictador militar en República Dominicana,
por razón en activar y en incentivar estas manifestaciones en contra de la violencia de la mujer. Entonces se estableció la Organización Mundial de la Salud y desde Bogotá una conferencia que se realizó esta fecha como la fecha de conmemoración. Es importante la conmemoración porque es que a través de estas conmemoraciones es que recordamos y reivindicamos derechos o vulneraciones que se nos han venido dando a través de la historia en la humanidad. Por eso la conmemoración lo que quiere es que todos nos sensibilicemos frente a una problemática. Exactamente, hoy hablando de la violencia contra las mujeres y es tan importante porque es que las cifras de violencia contra las mujeres se han venido incrementando de una forma alarmante en América Latina especialmente. Son cifras de incremento mundiales, pero en América Latina. Entonces, una de las formas de prevenir la violencia contra las mujeres es precisamente la sensibilización. Y sensibilizar quiere decir reconocer los actos de violencia, reconocer cuáles son las violencias, reconocer qué es lo que nos está haciendo daño, porque a veces asumimos comportamientos o actos que creemos como normales y no, son situaciones que empiezan a generar o determinantes de alguna forma de las violencias. Por eso es tan importante la conmemoración de este día especial, 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Lucha de la Violencia contra las Mujeres. Bueno, si les parece, doctor Jorge, doctor Pastor, doctora, hacemos un pequeño diagnóstico en lo que tiene que ver a nuestra ciudad y a nuestra región sobre ese tema de la violencia contra la mujer. ¿Les parece que primero hagamos ese diagnóstico y después decimos cómo es que se va a hacer esta Doctor Pastor, celebración? que es el que... Sí, Sí, señor. pues, lamentablemente aquí en nuestro municipio de Moniquirá para este año 2023 los índices de violencia contra la mujer se han incrementado. Para este año nosotros llevamos ya 85 casos reportados de violencia contra las mujeres, o sea, es una Una cifra cifra bastante alarmante. alta. Mm. Inclusive ni siquiera durante la pandemia se dio ese número. La pandemia fue alrededor de unas 68, 70 casos. Sí, estamos en el mes de noviembre, ya terminando noviembre, que todavía falta un mes. Esperamos que durante este transcurso de este mes no se vayan a presentar ningún caso. Entonces, todas las situaciones que presentan contra la violencia contra las mujeres, y eso que las que nosotros conocemos son las que se dan dentro del contexto familiar, porque hay otras violencias que de pronto se dan contra la mujer, pero que son fuera del contexto familiar, que también van a incrementar los índices de violencia contra las mujeres. Y entre todas sus maneras que se forma la violencia, una de las que más se nota aquí en nuestro municipio es la violencia psicológica. Entonces, es la que más se da en nuestros congéneres hombres. Y el llamado es aquí también es para que los mayores agresores son los hombres. Entonces, el llamado es para eso, para que, digamos, nuestros congéneres hombres entiendan y realmente respeten esos derechos fundamentales que tiene la mujer y recordar pues que es una igualdad, una relación de pareja es una igualdad entre hombre y mujer y por esto no se genera ninguna forma de violencia. El diagnóstico aquí en Mónica pues es lamentable, hoy acá pues es uno de los departamentos donde más violencia contra la mujer se está dando para este año. Entonces, y Moniquera pues lamentablemente no se está quedando atrás. Doctor Jorge, ¿qué complementamos al respecto que usted considere en este diagnóstico aquí rápido que estamos haciendo para la conmemoración del día de hoy? Claro, don Gustavo, vea, como lo mencionaba el doctor Pastor, quizás son muchas las violencias que son más, podríamos decir, porque desde comisaría se reportan las violencias que se presentan a manera o de índole intrafamiliar, pero nosotros, en tema de Secretaría de Salud, lo que va recorrido del año también ya se han reportado más de 80 casos en violencias, que son los que se reportan en el sistema de vigilancia, que son los que llegan al hospital, ¿sí? Entonces, vemos de que el incremento es bastante, pero también se debe muchísimos factores por cuales no se denuncia o por los cuales no se dan a conocer todos estos casos. Lo mencionaba el doctor Pastor, quizás hay muchas tipologías de las violencias que se presentan. Las más recurrentes son las violencias físicas, las violencias psicológicas. Entonces, es algo que está afectando al municipio, está afectando a la comunidad muriquireña, está afectando a la población femenina y es necesario que pues, implementemos acciones o que se sigan desarrollando las acciones para evitar
el índice pues siga en aumento y también pues las personas o las mujeres lleguen o se permita que la violencia avance a otros ámbitos más fuertes, que es lo que queremos prevenir. Bueno, lo que nosotros conocemos o de pronto tenemos presente todos los días es que la violencia contra la mujer es únicamente física. Eso es lo que uno piensa, ¿no? Pero ¿qué otros tipos de violencia hay? Que es bueno que la comunidad sepa que son múltiples. Digamos que son múltiples los tipos de violencia que hay contra la mujer. Entonces sería bueno que también entráramos en contexto sobre ese tema. Sí, a ver, doctor Pastor. Bueno, hay A ver, para este caso las violencias son violencia psicológica, que es la que tal vez de pronto más se está dando aquí en nuestro municipio. ¿Cuál es esa violencia psicológica? Esa es la que, digamos, afecta el espíritu, la parte emocional de la persona. Y esas violencias psicológicas es las afectaciones, digamos, con los sobrenombres, con los insultos, con las humillaciones, la degradación como persona, todas esas situaciones que a veces se enfrenta en un hogar cuando constantemente, que es sistemática, usted no sirve para nada, usted no se cuenta, bueno, todas las groserías y vulgaridades que se dice. Pues, y estas situaciones de la violencia psicológica se dan también, hay que tener en cuenta otros factores, que es, por ejemplo, el consumo de alcohol, guarapo, aguardientes, cerveza, whisky, bueno, desde el guarapo en adelante hasta el whisky más fino, eso es un alcohol. Y esto también es lo que ha generado o lo que genera esa violencia que se da. Y la violencia física, pues ya es la que realmente se ataca la parte humana del ser, los golpes, los pellizcos, las bofetadas y demás lecciones que pueden ser causantes de daños mayores. La violencia económica o patrimonial es cuando se le niega a la mujer, digamos, esa situación de quitarle lo que gana, de quitarle los recursos que tiene o de negarle también los recursos, porque también hay que recordar que muchas de las esposas, de las compañeras, dentro del hogar están asumiendo esa función de cuidado de los hijos y el cuidado de la casa y obviamente pues no están devengando ningún salario a particular. Entonces, ¿a quién le corresponde asumir todos los gastos? Pues a la persona que está, al esposo, pero cuando le niega estos recursos que no le da para el mercado, que no le da para los hijos, que no le da para las cosas personales, eso es una violencia económica que se puede estar generando ahí. Y la violencia pues... También hay que recordar, todas esas formas de violencia es un delito, que la ley penal lo establece y es cárcel de 4 años en adelante con algunas circunstancias de agravación. Hay que comunicarle a la comunidad moniquireña que en este momento en la cárcel del circuito de Moniquirá o la cárcel que queda a la entrada de Moniquirá yendo de aquí a Barbosa hacia Moniquirá, hay alrededor de unas 6 o 7 personas que están detenidas por estos hechos de violencia. Entonces, eso es algo que realmente atenta también contra la libertad de la persona como agresor, o sea, está poniendo en riesgo su libertad la persona que está agrediendo a las mujeres. Con los derechos humanos, ¿no? la sexual. La violencia sexual se nos quedó que es otra. Ese ya es, digamos, atentar o obligar yo hablo desde el punto de vista familiar, a la esposa, obligarla a tener una cohabitación de una relación sexual, obligarla. Con todo lo que es obligado es violencia. Entonces, también esa parte, no, por el hecho de que sea la esposa, hay que respetar esa disponibilidad que ella tenga o que él tenga. La violencia se da de las dos partes, hacia el hombre y hacia la mujer, pero aquí nos referimos más hacia la mujer porque es el mayor índice y hoy es el Día de la Prevención de la Violencia contra la Mujer. Esperemos para cuando sea la prevención del Día de la Violencia contra el Hombre. Pero acá Sí. es la violencia contra la mujer, que es el índice más alto que se da. Sí, y recordar que la violencia sexual no está solamente relacionada con las relaciones sexuales directamente, sino también incluye otro tipo de manifestaciones como el manoseo, el acoso, las palabras obscenas. Esos son violencia sexual también, tipificadas así dentro de nuestro marco jurídico. Doctora, inclusive un piropo. Un Un piropo mal mal, orientado, con Mm. mala mal intención, sí. orientado, mal intencionado, digo yo. Sí, Sí, señor. claro, eso es violencia, Sí. ¿no? Dicen los que los piropos morbosos, pues son esa parte, violencia contra la mujer. O sea, pues uno no tiene por qué van a echarle piropos a una mujer que no conozca, y todo lo que es digamos, con la esposa de uno, pues que no sea sin consentimiento de ella, pues se puede constituir en actos de violencia sexual. Aquí en Moniquirá, ¿qué es lo que más denuncian sobre la violencia contra la mujer en sus oficinas? Lo que, pues lo explica al comienzo, la que más se denuncia es la violencia psicológica, ¿sí?
porque hay demasiada violencia psicológica por la forma del comportamiento. Yo creo que es una de las partes, es el machismo que tenemos nosotros los hombres aquí en Moniquirá, ser machista, entonces creemos que por ese hecho de ser hombre, entonces podemos tratar a la señora o a la esposa o a la mamá o a la hermana como uno quiera, sin respeto. Se nos olvida que nosotros también como hombres nos gusta que nos respeten, pero a veces se nos olvida que hay que respetar a los demás. Por eso le digo, el mismo respeto que yo merezco es el mismo respeto que debo dar. Entonces, la violencia psicológica es la que más se reporta aquí, por ejemplo, en la Comisaría de Familia de Moniquirá. Sí, sí, lo que hizo el doctor Pastor es muy cierto. La que más predomina dentro de las violencias es la violencia psicológica. Se conocen los casos que se reportan desde el Hospital Regional de Moniquirá, donde pues la mayoría de las mujeres que asisten allá asisten por temas de violencia psicológica, ¿sí? La violencia física también se reporta bastante. Entonces, lo que dice el doctor Pastor, y es muy cierto, creo que nos hace falta hacer, cambiar ese contexto, esa cultura machista que de pronto ha predominado por bastante tiempo y manejar como un nuevo modelo donde los hombres optemos por tener como ciertos parámetros y ciertas medidas que también ayuden a delimitar un poco eso. Tenemos que hacer un desaprendizaje del machismo no solamente en las instituciones educativas, con los muchachos, con los chicos, como es que es algo que se ve muy a menudo. Hace días estaba en el gimnasio y habían chicos de 15, 16 años hablando de una manera despectiva acerca de las mujeres, acerca de qué les iban a hacer, de cómo les iban a hacer. Eso a pesar de que, o sea, se ve ahorita dentro de ese contexto escolar como algo normal, que los muchachos saben más que uno, que eso, y que ya no es un tabú hablar de todos esos temas, sí puede repercutir en que las niñas o las mujeres se sientan vulneradas en sus derechos, se sientan vulneradas en su autoestima, se sientan vulneradas en esa forma de cómo las percibe la comunidad. Y es triste porque desde ahí ya estamos implicando a que la violencia psicológica se incremente. Y las mujeres, y tristemente las niñas, las mujeres, con ese pensamiento de que se visualizan a ellas como objetos sexuales o como que son el sexo débil y no se debería hacer así. Entonces creo que parte fundamental de las violencias, de la mayor manifestación, es eso, la violencia psicológica y cómo eso altera el autoestima de las mismas chicas. Este tema, Hacer una acotación a a lo que es el machismo. Lamentablemente sí, nuestra sociedad y nuestra familia, don Gustavo recordará, uno se da cuenta que cuando se va a hacer un regalo a un niño, ¿qué color escoge? Y cuando se va a hacer un regalo a una niña, ¿qué color se escoge? Desde ahí estamos fomentando ese machismo, que a la niña rosado y al niño azul, que al niño no le puede poner rosado porque puede ser que ya sea mujer. Y esos son principios y así por el estilo. Desde los juguetes que le dan a una niña, a un niño no le regalan una muñeca, a una niña no le regalan un carro. Entonces, desde ahí estamos fomentando ese machismo que se va generando y ahora los resultados de la violencia contra la mujer por el mismo machismo y porque se empoderan demasiado los valores en el hombre. Entonces, siempre hay que recordar que nosotros somos una igualdad. sí, el tema del bullying contra, especialmente los colegios, ¿no? Contra las niñas, ese es otro tema bastante delicado. Y hay una situación también bastante delicada, doctora Goretti y doctores, y es que desafortunadamente, y tenemos que decirlo, aquí en Moniquirá se han presentado agresiones dentro de las mismas niñas, con las mismas niñas. Eso ha sido denunciado, se ha visto desafortunadamente. Es decir, ¿y cómo logramos nosotros entrar en el contexto de las personas que no sea únicamente una celebración de hoy, un recuerdo de hoy de que es la violencia contra la mujer, sino que ojalá nos empoderemos diariamente de decir, hombre, tenemos que hacer un alto en el camino, miremos a ver si reformamos este tema, a ver si los jóvenes, las jovencitas toman conciencia y la gente mayor, claro, indudablemente, de que esto no puede seguir así. Claro, Gustavo, vea, hay algo que usted menciona y es fundamental, y es que también esto lleva un contexto más a trasfondo y es el tema de la misma crianza, desde la misma familia. Incluso este tema del machismo y de que se permita la violencia contra la mujer
incluso va más ligado también desde la misma crianza materna que se imparte en los niños. Uno escucha a ciertas mujeres, ¿sí? Y de pronto no con intención, pero a veces le dicen, no, es que mi hijo yo no le permito que haga eso porque eso son funciones de las mujeres, ¿sí? Mi hijo no sabe cocinar porque yo nunca le enseñé porque yo siempre lo hacía, o yo siempre mandaba a la hermana eso que les cocinara. Yo no permito que mi hijo barra o que trapee, ¿sí? Yo no permito que mi hijo haga labores domésticas porque es mi hijo, es el hijo, es el hombre de la casa, ¿sí? Desde ese mismo contexto, desde esa misma estilo de crianza, ya estamos enfocando a que los niños crezcan con ese pensamiento de que por ser hombres, entonces no podemos realizar ciertas actividades y eso se relega entonces a que sean las mujeres quienes asuman esos roles y eso no, o sea, desde allí ya estamos fomentando que se generen las brechas de desigualdades, las brechas de género entre los hombres y las mujeres en ciertas funciones, en ciertas actividades que no permiten que los hombres también desarrollen y que creen esas competencias. Otra cosa que lo mencionaba don Gustavo y es el tema de que sí, en los colegios hay muchas chicas que están vivenciando ciertas tipologías de violencia como el tema sexual, el acoso, el abuso, pero es triste también notar de que muchas chicas son las que los permiten, ¿sí? Que se incentivan desde las mismas mujeres, que se les violente sus derechos. Entonces, es una labor de concientización que se debe realizar no solamente en los hombres para delimitar o disminuir estos índices de machismo, de ese desaprendizaje, sino que también las mujeres a incrementar ese valor que se tiene por ser mujer y que ellas también asimilen que deben respetarse no solamente desde la igualdad, sino que también desde su autoestima, porque es muy triste ver que las chicas entre ellas mismas se agreden, se insulten, se denigren, o incluso desde el mismo contexto social, desde el mismo contexto de la música, del lenguaje, de redes sociales, todo eso, es un factor que todo influye para que estas violencias se presenten. Entonces, es importante que aprendamos a tener herramientas para poder delimitar esos contextos, esos factores de riesgo que pueden estar provocando que las violencias se presenten. Sí, mire, yo quiero aprovechar el espacio para desvirtuar algunos mitos que nosotros como sociedad hemos construido y que asumimos como verdades. Un mito de conceptos violentos precisamente. Uno de ellos es el que los problemas de pareja se resuelven únicamente bajo la cama. Entonces, mitos como este son falsos porque es que el problema de pareja es un problema social, es un problema familiar y que compete también que un problema de pareja solo se arregle en casa o se arregle bajo las cobijas. Otro de los mitos importantes es que los borrachos no saben lo que están haciendo, que por eso no son conscientes de sus actos y asumimos esto como un comportamiento normal. Eso no es normal ni debemos aceptar este tipo de hechos. Otro de los mitos, que los hombres cultos no golpean. Entonces creemos que las violencias solamente se dan en las parejas o en los hogares pobres o en los hogares de bajos recursos. No es cierto, la violencia, como mencionaba el doctor Pastor, no solamente la violencia física, también la psicológica, la económica, la violencia sexual. Entonces vemos cómo no solamente es una problemática que se da en los hogares pobres. Otro mito muy frecuente es que una mujer cuando ha sido infiel se le justifica que sea golpeada o violentada. Nunca, ninguna persona bajo ninguna condición o acto debe ser víctima de violencia, menos violencia física, que sería en este caso. Otro mito que asumimos es que cuando un hombre controla las amistades y los espacios de su mujer, de su pareja, es porque la quiere, es porque la está cuidando. No, controlar este tipo de espacios de una mujer su recreación, a sus amistades, a sus gustos, es una forma de violentar también a las mujeres. Otro de los mitos es que a las mujeres les gusta que les peguen y que las traten mal. Entonces a veces escuchamos, es que a ella le gusta que la traten mal, es que le gusta que le peguen. A ninguna persona, a ningún ser vivo, diría yo,
nos gusta que nos maten, que nos peguen, que la violencia sexual sufrida por algunas mujeres puede ser provocada por ellas mismas, que porque pues, por su forma de vestir, por su forma de actuar, nunca. Hace parte de la personalidad y el libre desarrollo de las personas, cómo ellas se manifiesten, cómo ellas se expresen desde su forma de vestir, desde su forma de caminar, su forma de expresarse. No quiere decir que ese sea un factor generador de violencia o que merezca el irrespeto o ser subvalorada por este tipo de su condición de reconocimiento de ellos. Otro de los que seamos ciertos es que la mayoría de los casos de violencia sexual son cometidos por personas desconocidas o en lugares aislados. Recordemos que las cifras y los documentos científicos ya nos han mostrado que la mayoría de casos de violencia, al contrario, ocurren dentro del seno del hogar y con personas que son las más cercanas a las víctimas. Sobre todo se da esto a las víctimas en menores de edad, ¿no? Las personas que más atacan violentamente y sexualmente a nuestros menores son el padrastro, el tío, el primo, el hermano. El 93% de los casos son personas cercanas a las víctimas. Entonces no asumamos eso como cierto que los violentos, las personas que abusan de nuestros hijos están fuera del hogar. Eso no es cierto. Otro mito también es que la violencia sexual solo existe cuando hay penetración. Ya decíamos, ya mencionábamos, las bromas, ese tipo de comportamientos, el piropo, desde ahí puede generarse un comportamiento violento hacia las mujeres. Una herramienta muy bonita que yo quisiera que todo el mundo la consultara, ya que es tan fácil consultar ahorita hoy en Internet, que se llama el violentómetro. Ese violentómetro nos enseña dónde puede comenzar la violencia, que puede terminar finalmente en asesinar a una mujer, que puede comenzar con una broma hiriente, puede comenzar con una mentira, puede comenzar con los celos, pero que esos comportamientos hacen que cada día vaya incrementando el nivel de violencia. A veces aceptamos las bromas, entonces como aceptamos las bromas, después nos viene con un chantaje, después nos viene con un golpecito o un señalamiento y así se va avanzando a la violencia. Ese violentómetro es muy bonito para que en algún momento las personas lo puedan leer. Otro mito, que las mujeres inventen violencia sexual, que es obligación de la pareja tener relaciones sexuales sin consentimiento. Todo acto sexual sin consentimiento es un acto abusivo, es un acto de violencia. Entonces, no es cierto que la violencia sexual sea un invento de las mujeres, sino que es una realidad y así está reconocido, como mencionaba en nuestra jurisprudencia. Esos son algunos de los mitos que han construido esos imaginarios de aceptación de las violencias, de esa cultura machista de pronto que nosotros mencionamos tanto. Excelente esa información de los mitos, doctora Goretti, porque efectivamente es como lo más común que se presente de manera desafortunada, digo yo, ¿no? Bueno, ahora ya creo que se ha hecho un diagnóstico de la violencia contra la mujer y concretamente acá en el caso de Moniquirá. De pronto nos quedan algunos temas relacionados con el mismo, de los temas que se presentan concretamente en nuestra ciudad y, ¿por qué no?, en nuestra región, porque es que el problema es también, tal vez por la proximidad geográfica o no sé, es como regional también. Bueno, pero no sé si se nos queda algo del diagnóstico para entrar a ver cómo es que se va a celebrar acá y cuáles son las posibles soluciones que deben aplicarse para evitar todo este tema. Pero si se nos queda algo del diagnóstico, le rogaría el favor que nos lo complementara. Bueno, yo creo que el alto índice de la violencia que está generando aquí en Moniquirá, pues es ese. Esa es la situación lamentable que vimos en nuestro municipio. Y ya como se ha explicado las causas y las formas de violencia, pues ahí estaríamos en esa parte del diagnóstico. Ahora sí vendría lo que se debe hacer y cómo se puede lograr disminuir esas tasas de violencia. Y sobre todo que se aplique, ¿no? Es decir, que se aplique, que las cosas realmente se apliquen, a ver si logramos mejorar un poco. Mire que nos preocupa, doctor Pastor, doctora y doctor Jorge, también es el vocabulario que están utilizando hoy los jóvenes. No, los jóvenes y los adultos también, pero Ah, especialmente los jóvenes, ¿no? Es decir, esa partecita, Gustavo, sí, disculpe, esa partecita también es, digamos, la violencia también se debe empezar a prevenir desde nuestros niños, ¿sí?
Y entendemos que nuestros niños es desde el momento de la concepción, desde ahí, el consentirlo, ahí sí que me dice, consentirle la barriguita a la mamá, hablarle y seguir todo ese proceso de acercamiento con ese ser humano que estaban haciendo y las enseñanzas. Es que lamentablemente en nuestra sociedad se terminaron esos principios y valores que se enseñaban hace muchos años y por eso también ha afectado, eso también ha venido a que lleguen esas situaciones de enfrentamientos entre las mismas niñas en los colegios, porque lo que usted dijo, Gustavo, es muy cierto. Lamentablemente aquí en Moniquirá es bastante los casos de agresiones entre las mismas niñas. Entonces, eso también es falta de orientación en la casa, de principios y valores. Una sociedad, la base fundamental es la familia, pero si la familia se está descomponiendo, pues la sociedad se va a descomponer. Y eso es lo que nosotros lamentablemente estamos mirando, que la familia se está descomponiendo es por esa, o sea, hay que saber y entender que tenemos muchas libertades, pero también las libertades hay que asumirlas con mucha responsabilidad, porque entender que nuestra libertad va hasta donde empieza la libertad del otro, nuestro derecho va hasta donde empieza el derecho a las demás personas. Y eso es lo que a veces se nos olvida y nuestros adolescentes se olvidan muchas veces aparte. Entonces, esa enseñanza, pero esa enseñanza, lamentablemente, la formación educativa o el pensum educativo cambió mucho y le quitaron todas esas principios de urbanidad que se existían, bueno, inclusive hasta la misma religión, todo eso lo quitaron dentro del pensum académico y eso ha generado también una descomposición porque como que se han olvidado y se ha asumido con una mayor irresponsabilidad todos los derechos que se dan. Otra cosa que nos está olvidando y que es muy común hoy en día y es la música, los mensajes de la música que se está difundiendo. Ese es un tema bastante delicado. El reggaetón, pues yo no es que esté en contra del reggaetón, pero sí de las letras del reggaetón. Doctor Pastor, discúlpeme, le voy a pedir un favor. Suba un poquito, porque es que no se le está viendo la cara completa. Entonces, si le podemos subir un poquito la imagen, es decir, tratar de ubicar un poquito mejor la cámara mejor. Bueno, estaba hablando de la música. Usted, eso, perfecto ahí, ahí está bien. Hablemos de la música un poquito antes de entrar ya en la parte final. ¿Qué concepto tienen ustedes de la música que se está difundiendo hoy? No solo del reggaetón, estamos hablando de todas las músicas y sobre todo de la música popular. Sí, don Gustavo, vea que pues traté de tocar este tema antecitos. Yo siento que es un factor sociocultural que se viene aumentando hoy en día, aunque esa problemática, si nosotros visibilizamos anteriormente, en muchas de las canciones antiguamente que se escuchan, la música romántica y eso, ya llevaba implícito como un mensaje allí en medio, entre líneas, de muchas de las cosas que se quisiera hacer, por ejemplo, la manifestación del hombre hacia la mujer, en el acto de pronto del acto sexual, enfocándose desde la misma enamoramiento, pero siempre enfocado en lo que el hombre desea hacer, más no se tiene en cuenta lo que la mujer quiere. ¿Sí? Y lo que la mujer desea y lo que la mujer también vale, lo que la mujer también necesita o se debe respetar. Entonces, vemos de que el tema de la música, desde que se conoce, siempre está enfocado hacia cómo el hombre o cómo la persona, la pareja, quiere acceder a lo que la mujer puede ofrecer, pero nunca se ha dado a entender o se ha dado o se ha dado a manifestar lo que la mujer realmente quiere o que lo que la mujer realmente necesita, ¿sí? Entonces, eso siempre ha venido desde yo siento que desde que se creó la música, porque la música se creó para eso, como para la admiración, bueno, en el contexto del enamoramiento, en el contexto de querer enamorar a la mujer, pero nunca se ha tenido en cuenta a la mujer. Y ahora, pues con el tema del reggaetón y el tema de la música popular, pues esto ya se ha venido incrementando y a tal punto de que ya las manifestaciones o las expresiones se hacen de una manera más abierta, más denigrante y pues como le decía al principio, es triste ver de que muchas de las mujeres
apoyen o en cierta manera como que se sientan más aludidas por ese tipo de música y como que se apersonen o se interioricen todos estos mensajes que si bien no les ayudan, no les aporta para, pues, no sé, siento yo desde mi perspectiva como psicólogo, para el crecimiento personal y también para la autoestima, pues tampoco permiten de que la sociedad también haga o implemente acciones para delimitarlo, ¿sí? Es feo ver de que en una letra, en una canción, por ejemplo, supongamos esta canción que sacó un artista colombiano de reggaetón, donde a las mujeres las colocó con cuerdas, con correas, como si fueran perros, perras, y así literal dice su canción, es que son perras, es que son esto, pues, o sea, y las mujeres las cantan, las gritan, es contradictorio que las mujeres sean las que motiven toda esta lucha feminista, anti las violencias, pero sean ellas mismas las que apoyen todas estas prácticas que las denigran. Entonces es contradictorio y es importante también de que las chicas aprendan a valorar un poco ese sentido de ser una mujer en todos los aspectos. Mire qué tan importante es esta pregunta que nos hace don Gustavo, que nosotros a veces no abordamos. Y es que esos mensajes transmitidos a través de la música generan en las jóvenes, sobre todo en la población joven, no solo para las mujeres, esas afectaciones en el desarrollo de su personalidad, porque las confunde, les genera problemas de autoestima, está generando un desarrollo precoz, unos comportamientos precoces donde las niñas ya se percibe como de personas mayores. Entonces, la instrumentalización de la mujer, la hipersexualización que se le está dando a la mujer, no solamente en la música, sino en todos los medios de comunicación, ha hecho que se venga a generar esos problemas, sobre todo de afectación en salud mental, ¿no? Un desarrollo de la personalidad no adecuado, unas situaciones de confusión que generan los jóvenes, como mencionaba, entonces hay problemas de autoestima, hay problemas de desarrollo precoz, hay problemas de angustia que está generando. Entonces, no solamente la música, entonces a través de los mensajes, las propagandas, las publicidades, vemos cómo la mujer es el instrumento que utilizan para atraer, para llegar a la gente con un mensaje más vidente. Entonces, tener mucho cuidado, educar mucho a nuestras hijas, infundir muchos valores frente al uso de su cuerpo, ¿cierto? Que es lo más se utiliza. Cuando hablamos de hipersexualización de los medios, es cómo vemos a la mujer, el cuerpo de la mujer como un instrumento. Entonces, lo vamos a deslogar a cómo reconocernos, cómo valorarnos y cómo respetar nuestro cuerpo, que es muy importante para nuestras niñas. Entonces, es como una tarea que viene haciendo también las instituciones, no solo las instituciones, sino también desde la familia, como menciona el doctor Pastor, la familia es el eje fundamental de la sociedad y todos los comportamientos aprendidos inician en la familia. Entonces, por eso tan importante esa generación de valores en nuestros adolescentes, don Gustavo. Muchas gracias por esa pregunta tan indicadora para esta situación. Bueno, yo pienso, doctor Pastor, doctor Jorge y doctora Goretti, que entremos ya ahora sí, después del diagnóstico, a cómo es que se va a celebrar, por ejemplo, en el caso de Moniquirá, estos días, porque son estos días, tengo entendido que vamos hasta el 10 de diciembre, o algo así lo que he leído, desde el 25 hasta el 10 de diciembre. Bueno, eso lo tienen claros ustedes. ¿Qué es lo que se va a hacer para que ustedes, los oyentes, las personas, hombres y mujeres que nos escuchan, de cualquier edad, para que estén muy pendientes de todos estos temas? Mire, estas cosas no deben pasar así como desapercibidas, que simplemente sea un programa de radio. No, sí, es un mensaje, pero que no se nos convierta únicamente en sus hogares en un programa de radio y no más. Y mañana ya se nos olvidó, pasado mañana ya no y nos acordamos. Es decir, como que no pasó nada. No, tiene que pasar y tiene que pasar para mejorar, para buscar canales que nos conduzcan a mejorar estas relaciones que desafortunadamente nos están deteriorando pues las comunidades, el entorno, la familia, bueno, en fin, estamos acabando con todo. Esto puede sonar muy duro, pero es la verdad. Entonces, ahora sí le ruego el favor que hablemos de cómo es que se va a celebrar estos días que vienen.
Bueno, don Gustavo, pues a través de la iniciativa que tiene la Secretaría Municipal de Salud y Protección Social, pues se pretende que en estos días, desde hoy, se realicen algunas actividades para hacer la conmemoración de la eliminación de las violencias en contra de las mujeres, no solamente desde el día de hoy, sino lo que usted lo mencionaba hasta el transcurso de estos días, hasta el 10 de diciembre. Pues hoy iniciamos con este tema, con este espacio, que gracias y muy amablemente a su merced que nos permitió el espacio, pues para poder hablar acerca de todos estos temas en contra de la violencia de género, con la participación de la Comisaría de Familia, con asesores, como en el caso de la doctora Goretti, que nos han apoyado en el tema de la Secretaría de Salud para poder realizar todas estas actividades. Y es importante porque estamos haciendo desde hoy, desde el primer día, 25, el día de la conmemoración de la eliminación de la lucha contra la violencia de las mujeres, pues estos espacios de concientización para la comunidad. Hoy también, a las 3 de la tarde, vamos a tener en la piscina municipal elaboración de pancartas con mensajes alusivos a derrumbar todos estos mitos, todas estas creencias, todos esos imaginarios acerca de sobre la violencia de las mujeres, qué es la violencia o cómo se presenta, ¿sí? Entonces vamos a estar en la piscina municipal, invitamos a toda la comunidad, a todos los oyentes que están allí escuchándonos a través de este espacio, para que se puedan hacer partícipes, para que asistan, para que vayan. Se les va a entregar sus cartulinas, va a tener sus marcadores. Bueno, vamos a hacer una jornada donde cada uno va a expresar qué es lo que entienden, cómo quisieran que se evitara la violencia, ¿sí? Desde la misma aporte de la comunidad, cómo hacer para que este tema de las violencias se disminuya, ¿sí? Eso para el día de hoy. Para el día 27 de noviembre, el día lunes, eh, a las 7 de la mañana vamos a tener también en otro espacio radial temas relacionados acerca de las medidas de protección de las mujeres, los derechos de las mujeres, a qué derechos pueden acceder ellas. Y pues la idea es que se participe también desde Personería Municipal, desde el Hospital Regional de Moniquirá, desde la misma Secretaría de Salud, se brinden esos espacios para que también las mujeres conozcan cuáles son sus derechos, cuáles son esas medidas de protección. Igual forma, el día 27 también va a haber un programa televisivo que se va a realizar a través del canal Boni TV, donde se van a entrevistar a la doctora Eliana Guadrón, que es nuestra médica familiar. Ella va a dar también estos temas para acerca de los tipos de violencia, los derechos de las mujeres, los derechos en la atención en salud, cuando se presentan las tipologías de violencia, qué se van a hacer, cómo se va a desarrollar, ¿sí? Entonces, para que estén también muy pendientes de la comunidad a través de esos canales comunitarios que, como lo decía al principio, don Gustavo, gracias por el espacio, que nos permiten concientizar e informar a la comunidad. Estos programas van a realizarse a las 5, a las 9:30 de la mañana y a las 5:30 p.m. de la tarde. El día lunes también se va a realizar, va a ser el punto de encuentro la alcaldía municipal, al frente de la alcaldía en el Parque Simón Bolívar, una velatón para conmemorar este día, la lucha contra las violencias. Pues se invita a toda la comunidad para que participe, para que acuda con su camiseta blanca, para que lleve su velita y vamos a hacer un desfile por las calles principales del municipio de Moniquirá con nuestra velita para conmemorar este día y pues ese día también va a terminar en el Parque Santander con un cinetón. Vamos a proyectar una película, esa película se va a proyectar desde la concha acústica, así que todos están cordialmente invitados, las mujeres, niñas, niños, adolescentes, jóvenes, madres de familia, todos están cordialmente invitados para que primero hagamos partícipes del velatón y posteriormente pues podamos ver esta película allí en el Parque Santander. Otras actividades que se van a venir desarrollando desde el día de hoy hasta el 10 de diciembre van a ser publicaciones a través de las redes sociales donde vamos a encontrar a personas, autoridades del municipio dando mensajes alusivos acerca de la prevención de las violencias de género, acerca de la concientización, acerca de que las mujeres también se incentiven a denunciar,
a ser ellas partícipes también en esos movimientos en contra de las violencias de género, con mensajes alusivos en contra de las mujeres, enviados también por personal masculino para motivarlas a que ellas también puedan hacer esas denuncias pertinentes. ¿Qué otras cosas se van a realizar? Se van a realizar piezas gráficas que se van a estar proyectando, van a estar subiendo a las redes sociales del municipio, a las redes sociales de cada uno de los integrantes de los entes que hacen partícipe de estos comités de prevención de las violencias, para que pues puedan la gente también recordar, tener la información constante, precisa, a la mano, y que también ellos puedan también ser esos replicadores de las medidas o de cómo se puede prevenir también las violencias de género. Eso es más o menos lo que se tiene pensado para estos días que pues se tiene para la conmemoración de las violencias en contra de la mujer. También es importante hablar acerca ya de cómo se dan las violencias contra las mujeres, qué instrumentos, qué medidas, qué instituciones atienden y cuáles son los derechos a los que tienen las mujeres víctimas de violencia. Entonces, es importante que la comunidad conozca que hay unos mecanismos mediante los cuales se puede acceder para, primero, garantizar la atención a las mujeres víctimas de violencia. Como las medidas de atención las establece la misma Ley 1258, se debe garantizar a las mujeres víctimas de violencia, primero, la atención en salud. Cuando hay necesidad, cuando hay afectación física o psicológica, el primer lugar de atención va a ser la atención en salud, que se va a prestar directamente. En nuestro caso, tienen acceso. Las violencias son una prioridad, las violencias, los hechos de violencia y las afectaciones físicas de violencia son una urgencia, son atendidas como una urgencia y no tienen ningún costo. Entonces, cualquier persona víctima de violencia física o psicológica puede acudir a los centros a atención por urgencias en el Hospital Regional de Moniquirá. Otra de las medidas de protección a las que tienen derecho las mujeres víctimas de violencia es a las medidas de protección, precisamente, de cómo cuidar su vida, su integridad física y psicológica, emocional y económica. Esas medidas de protección no las garantiza, en este caso, la comisaría de familia. Ella se encarga, o ya el doctor Pastor nos explica más puntualmente cuáles son esas medidas de protección que protegen a la familia, a las mujeres y a sus hijos, además, ¿no? Porque también debemos garantizar que la atención de sus hijos, porque la vinculación madre-hijo siempre es la dupla que debemos proteger. Entonces, hay esas medidas de protección que ya le voy a dar la palabra al doctor Pastor para que él nos comente más sobre estas medidas de protección. El acceso a la justicia, donde la mujer tiene derecho al reconocimiento de su violencia, al castigo o como decimos, a que sea castigado el perpetuador de esta violencia o el responsable de estas violencias. Entonces, esas medidas de justicia, de acceso a la justicia, tienen que ver con aquellas que se denuncian ante estos organismos de justicia para que el agresor sea juzgado, para que el agresor sea castigado, para que no siga dándose la condición que se está. Quisiera darle la palabra al doctor Pastor para que él nos comente un poquito más sobre cuáles son esas medidas de protección que se garantizan a las mujeres víctimas de violencia. Bueno, de acuerdo a lo que establece nuestra legislación, que tenemos la ley 294, la 575 y la 1157, estas son las que regulan todo lo que la parte de las medidas de protección. ¿Pero qué es una medida de protección? Bueno, empecemos. La medida de protección no es ponerle escoltas, porque mucha gente cree que sí, sino es activar unas rutas. Primero se activan las rutas por salud, lo que explicó la doctora Goretti, para que esta persona que ha sido víctima de esa violencia física o psicológica, ya teniendo en cuenta las clases de violencia física o psicológica o económica o sexual. Entonces, la persona que sea víctima de esa violencia, pues acude a la comisaría de familia, se le recibe la denuncia, se activa la ruta por salud, por protección. La protección es la que se le da entre la policía, la fiscalía y la comisaría de familia. La policía le da recomendaciones de autocuidado, porque esa es también otra que hay que entenderlo, son las medidas de autocuidado que le dan.
y la fiscalía inicia su proceso de carácter penal, que es un proceso que no es desistible, es un proceso que lleva a tener unas sanciones de carácter de privación de la libertad, excepto que el agresor cumpla alguna cantidad de requisitos que le exige, como es las asistencias a psicología, el buen comportamiento, para que pueda llegar a un principio de oportunidad. Dentro de esta medida de protección se pueden establecer algunas sanciones inmediatas. Una de esas que es la que la gente no le gusta y por la cual muchas veces pues nos echan la culpa y son nuestros hablan mal de la comisaría, son los señores cuando se les obliga que tienen que abandonar el lugar donde viven con esa persona. Es el desalojo que puede ser inmediato dependiendo del grado de esa violencia. Obviamente, esta violencia tiene que ser bastante, pues, peligrosa para ordenar inmediatamente el desalojo de esa persona y se hace con la policía y se saca de la casa. No importa que sea el dueño de la casa, no importa que sea el que pague el arriendo, no tiene nada que ver esa parte. Es lo que la ley establece es sacar a esa persona agresora de esa casa para evitarle afectaciones más graves a esa mujer o a esa familia. También igualmente hay otros mecanismos como es prohibirle la venta de bienes de esa familia, prohibirle esconder los hijos o llevárselos y obligarlos a que asistan a terapias psicológicas para que mejoren esas situaciones que están generando esas violencias. Entonces, estas medidas de protección son mecanismos inmediatos. Hay que tener otra cuenta que las medidas de protección solamente se dan cuando los hechos han transcurrido 30, máximo 30 días antes. No es que los hechos transcurrieron hace 2 meses y vamos a colocar la medida de protección. No, la ley no establece eso. Son medidas con hechos que sucedan durante los 30 días anteriores y que siempre esos hechos de violencia sean en el contexto familiar, que sea entre los cónyuges, exparejas, padres, hijos, que sea en el contexto familiar, el núcleo. Inclusive se da medida de protección a la persona que es víctima de violencia, no siendo familiar, pero que habitan en la misma casa. Es decir, por ejemplo, a la señora que hace la ceba, a la señora que está cuidando al adulto mayor, esa persona también puede ser protegida con una medida de protección. Y las medidas de protección también las puede dar la fiscalía pidiéndole al juzgado de control de garantías en el momento que la persona es capturada, también darle una medida de protección. Entonces, son mecanismos inmediatos y rápidos que toman para que esas agresiones no se continúen haciendo. Los defensores del pueblo Sí. también. Señor, La Defensoría del Pueblo también. no, la Defensoría del Pueblo me asesora para que pueda dar estas medidas de protección, pero en Sí. este caso solamente las da la fiscal, las fiscalías las pide al juez de control de garantías y la comisaría de familia. La Defensoría del Pueblo pues puede activar todas esas alertas que pueden estar dándose. Bueno, Pero la persona también puede acudir aquí a la Defensoría del Pueblo a que le presten la asesoría correspondiente, porque eso es lo que necesitan muchas personas, que le den unas asesorías y la Defensoría del Pueblo pues está en esa disposición, la Personería Municipal, la Policía Nacional, pues que son los que están 724 para recibir cualquier denuncia por violencia. sí. Sí hay buena articulación en Moniquirá, en estas entidades para esa serie de denuncias. Sí, afortunadamente sí, el hospital responde, pues obviamente con el cumplimiento de todas las agendas que tiene, porque la parte psicológica en el hospital también la atiende el hospital, la terapia se hace en el hospital, no en la comisaría de familia, y en los consultorios particulares que están habilitados por la Secretaría de Salud son los que dan las terapias. Con la policía también, pues solamente es una obligación que ellos tienen que hacer. La fiscalía, pues también es obligación de a iniciar las respectivas investigaciones de carácter penal para llegar a un juicio si la persona pierde su libertad o sigue en libertad. Sí. Pero Tenemos ya mire que 30. Sí, doctora, lo escuchamos. para complementar también lo que dice el doctor Pastor, además de existir unas medidas de protección, también hay unas medidas de atención. Y esas medidas de atención se dan en situaciones especiales de riesgo de las víctimas. Esas medidas de atención, ¿en qué consisten? Primero, brindar una casa de acogida cuando la víctima está en peligro. Entonces, hay un hogar, hay unas casas de acogida, que es una casa que la ofrece directamente la gobernación de Boyacá, a la cual los municipios tenemos unos cupos para acceder, para que allí se establezcan la víctima y sus hijos también. También hay otras medidas de atención como subsidios en dinero que van hasta 6 meses.
se les va a subsidiar, se les va a atender también en la parte económica para ella, para sus hijos, para garantizarles su estudio a los hijos también. Y otra de las medidas de atención son subsidios económicos que se les brinda. Todo esto está establecido en el marco de la ley. Entonces, prevenir situaciones especiales de riesgo para las víctimas, a las mujeres víctimas de violencia, para que las mujeres conozcan que existen estos medios a cuales pueden acudir y que no ante la denuncia de un hecho violento y que sea de especial riesgo, tenga que quedarse ahí en el mismo sitio, en el mismo hogar, sufriendo a las expensas de este riesgo. Hay otras medidas de atención que también atienden las víctimas de violencia y tener muy presente dónde denuncio yo la violencia. La violencia se denuncia en la comisaría, se puede dar a conocer en la fiscalía, en el juzgado. La activación de la ruta no solamente se da ante la denuncia, sino también el reconocimiento de la situación de violencia. Cuando una víctima de violencia acude al hospital para una atención física, es obligación del hospital notificar y poner conocimiento en la comisaría o en el juzgado de la situación de violencia e inmediatamente se activa la ruta e inicia el proceso de atención a la víctima desde el hospital. La violencia la puede denunciar la víctima, la puede denunciar personas por fuera del hogar u otra persona, puede de forma anónima. Muy importante hacer que la gente conozca esto, cómo se pueden denunciar las violencias. Y tenemos además unas líneas de atención en el municipio implementadas para la atención en casos de las violencias, porque es que a veces no sabemos a dónde llamamos, a quién acudimos. Entonces, hay unas líneas de atención que están habilitadas 24 horas para que las víctimas de violencia puedan acudir. Y es la línea 123 de la Policía Nacional. Existe una línea también en el departamento que se llama la línea púrpura, la línea 155, que ahí se atienden también las violencias, las denuncias de violencias, y en la fiscalía está la línea 122. Entonces, a través de estas líneas podemos hacer la denuncia inmediata y acceder a todos estos mecanismos de protección y atención a las víctimas de violencia. Eso, don Gustavo. Bueno, doctora, muy amable. Doctor Gamba, doctor Jorge, doctora Goretti, el tiempo se nos fue, son las 8 de la mañana. Quiero agradecerles inmensamente por habernos acompañado en el programa Notirregionales, que a propósito, en 8 días ya tendrá otra temática del fin de año, ya la habíamos anunciado. Vamos a tener 5 programas especiales para el fin de año, entre ellos un programa de Navidad, pero vamos a hablar de gastronomía, o les van a hablar de gastronomía. Son programas elaborados de manera muy profesional que ustedes los van a escuchar cada sábado. Por eso, por hoy como que nos estamos despidiendo también del programa, de estos programas con esta mecánica. Pero queda planteado un tema, doctora Goretti, doctor Pastor y doctor Jorge. Cuando ustedes necesiten volver a comentar estos temas en el transcurso de estos días o cuando les estime inconveniente, estamos abiertos a escucharlos y a ponernos de acuerdo. ¿Qué nos queda haciendo falta? ¿Cómo evoluciona todo este proceso? Es decir, debemos hacerle un seguimiento realmente. Yo soy de la filosofía que las cosas no pueden quedar únicamente en un solo programa. No, tenemos que seguir, tenemos que dar realmente en el punto en que debemos llegar y por lo menos buscar, así no sé en su totalidad, pero ponemos parte de la solución de esta situación que estamos viviendo. A ustedes les agradezco inmensamente, únicamente para despedirnos. Muchísimas gracias por haber estado acá. Gustavo, muchísimas gracias a usted. Don Gustavo, muchísimas gracias. Y de paso, recordar a la comunidad, invitados todos, 3 de la tarde, piscina municipal, para hacer nuestras pancartas. Don Gustavo, muchísimas gracias. Este es el primer programa que se hace para iniciar esta conmemoración de la no violencia contra las mujeres. Entonces, invitar a todos los oyentes y sobre todo a los hombres a respetar los derechos fundamentales de las mujeres. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Nosotros vamos a continuar con nuestra programación habitual a través de Hit Estéreo. Son las 8 de la mañana y 2 minutos en Colombia.